Luis Díaz está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, y lo hace en un contexto que nadie esperaba hace apenas unas semanas, como sustituto directo de Rodrigo Goes. Madridista, antes de que sigas escuchando, haz algo importante, deja tu me gusta, suscríbete ahora mismo al Madridista y escribe en comentarios qué te parece este fichaje. Porque lo que te voy a contar no es solo información, es una historia que puede cambiar el futuro inmediato del equipo. La situación de Rodrigo es cada vez más preocupante. La lesión que parecía controlada se ha convertido en un problema mucho más serio de lo esperado. Los plazos se alargan, las sensaciones no son positivas y dentro del club ya no se descarta ningún escenario. Y aquí viene lo más delicado, el fuerte interés del Manchester City. Sí, el conjunto inglés lleva tiempo siguiendo de cerca al brasileño y, según varias fuentes, estaría dispuesto a lanzar una ofensiva importante para hacerse con sus servicios. Y claro, en el Real Madrid no son ajenos a esto. Cuando un jugador entra en una dinámica de lesiones prolongadas y al mismo tiempo despierta el interés de un gigante europeo, todas las piezas del tablero empiezan a moverse. Y en medio de ese contexto aparece Luis Díaz. Un jugador que no necesita presentación para los que siguen el fútbol europeo. Rápido, eléctrico, valiente, directo. Un extremo de los que levantan al público del asiento. De los que encaran sin miedo, de los que no se esconden cuando el partido se complica. Desde Alemania, donde actualmente defiende los colores del Bayern de Múnich, el propio Luis Díaz ha dejado unas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas en el madridismo. Ha reconocido abiertamente que jugar en el Real Madrid siempre ha sido su gran sueño. Lo ha dicho con respeto, mostrando agradecimiento hacia su club actual, pero dejando claro que vestir de blanco es algo que le ilusiona profundamente. Y ahora te pregunto a ti, madridista, muy serio, cuando un jugador de este nivel dice públicamente que sueña con jugar en el Real Madrid, ¿qué suele pasar? Exacto. Muy pocas veces se queda en palabras. Porque este club tiene algo especial. Cuando el Real Madrid llama, el fútbol cambia. Y cuando un jugador abre esa puerta, es porque está dispuesto a cruzarla. En Colombia, la reacción ha sido inmediata. La noticia ha corrido como la pólvora. Hay una enorme ilusión, un sentimiento de orgullo nacional al ver a uno de sus grandes referentes tan cerca del club más grande del mundo. Muchos ya lo celebran, muchos ya lo imaginan en el Santiago Bernabéu, desbordando por la banda, marcando goles, siendo protagonista en noches grandes. Pero no todo es entusiasmo. También hay dudas. Algunos analistas y aficionados creen que el Real Madrid no es el mejor escenario para Luis Díaz. Que es un equipo donde la exigencia es máxima, donde no basta con rendir bien, donde hay que ser decisivo cada semana. Y sobre todo, donde compartiría protagonismo con jugadores como Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Y aquí quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses conmigo. ¿Tú crees que Luis Díaz puede brillar en un equipo con tantas estrellas? ¿O piensas que podría quedar en un segundo plano? Porque esta pregunta es clave. Y ahora te doy mi opinión, sin rodeos, como madridista, yo creo que este fichaje es una oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no necesita solo estrellas. Necesita jugadores con hambre. Jugadores que no den un balón por perdido. Jugadores que encaren, que rompan defensas cerradas, que generen peligro constante. Y Luis Díaz es exactamente eso. Además, hay algo que no se puede ignorar. Este equipo, en varios momentos de la temporada, ha mostrado falta de desborde, falta de chispa en ataque, especialmente cuando los partidos se atascan. Y ahí es donde un perfil como el de Luis Díaz puede marcar diferencias. No es un jugador que espere, es un jugador que provoca. Y eso, en el Real Madrid, tiene un valor incalculable. Pero hay otro punto importante. Su mentalidad. Luis Díaz ha construido su carrera paso a paso. No ha llegado a la élite por casualidad. Ha trabajado, ha luchado, ha demostrado en cada equipo que puede asumir responsabilidades. Y eso, cuando llegas a un club como el Real Madrid, marca la diferencia entre adaptarte o desaparecer. Y ahora te lanzo otra pregunta directa, madridista. ¿Prefieres un jugador que ya lo tiene todo hecho o uno que llega con hambre de comerse el mundo? Porque muchas veces, los grandes éxitos de este club han llegado precisamente de jugadores que venían con esa mentalidad. Pero ojo, porque esto no termina aquí. La posible salida de Rodrigo, la llegada de Luis Díaz, el contexto competitivo, la presión mediática, todo esto forma un escenario mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y en la segunda parte vamos a entrar de lleno en eso.
Vamos a analizar cómo encajaría Luis Díaz en el equipo, qué rol tendría desde el primer día y si realmente puede convertirse en una pieza clave o si su papel sería más secundario de lo que muchos imaginan. Así que no te vayas. Porque lo que viene ahora, madridista, te va a hacer ver este fichaje desde una perspectiva completamente diferente. El posible aterrizaje de Luis Díaz en el Real Madrid abre un escenario que va mucho más allá de la ilusión del fichaje. Aquí es donde empieza el verdadero análisis, donde se separa el entusiasmo del criterio y donde hay que entender si este movimiento encaja de verdad en lo que necesita el equipo. Porque no basta con traer a un gran jugador. En el Real Madrid, cada pieza tiene que tener sentido dentro de un engranaje que exige rendimiento inmediato. Imagina por un momento el contexto actual del equipo. Partidos cerrados, rivales que se repliegan, dificultades para encontrar espacios en momentos clave. Es ahí donde un perfil como el de Luis Díaz cobra todo el valor. Un futbolista capaz de romper líneas en conducción, de encarar sin miedo, de acelerar cuando el partido pide algo diferente. Y ahora la pregunta es directa. ¿Cuántas veces has sentido esta temporada que al equipo le falta precisamente eso? Ese jugador que cambia el ritmo, que desordena defensas, que obliga al rival a tomar decisiones incómodas. Luis Díaz vive de eso. No es un jugador estático, no es un futbolista que espere a que el partido le llegue. Es alguien que va a buscarlo, que provoca situaciones, que genera ventajas constantemente. Y ese tipo de perfil, en un equipo que quiere dominar, es fundamental. Pero claro, el encaje no es tan simple como colocarle en el 11 y ya está. Porque hay nombres muy importantes en su misma zona del campo. Ahí aparece Vinicius Jr., una de las grandes referencias ofensivas del equipo. Y aquí surge el primer gran debate. ¿Pueden compartir protagonismo? La respuesta no es blanca o negra. Luis Díaz puede partir desde la izquierda, sí, pero también tiene recursos para adaptarse. Puede jugar más cerca del área, puede aparecer en zonas interiores, puede alternar posiciones durante el partido. Esa movilidad puede ser clave para no limitar el rendimiento de ninguno. Y además, en un calendario exigente, tener dos perfiles de ese nivel no es un problema. Es una ventaja competitiva enorme. Porque el Real Madrid no se construye solo con 11 titulares. Se construye con una plantilla que te permita cambiar partidos. Ahora entra en escena otro nombre que lo cambia todo: Kylian Mbappé. La presencia del delantero francés condiciona absolutamente el sistema ofensivo. Y aquí es donde el fichaje de Luis Díaz puede potenciar aún más el ataque. Mbappé necesita espacios, necesita compañeros que atraigan marcas, que generen desequilibrio. Y Luis Díaz, con su capacidad de desborde, puede convertirse en ese socio perfecto que libere al francés en momentos clave. No se trata solo de sumar talento, se trata de multiplicarlo. Y en ese contexto, el colombiano puede ser una pieza muy valiosa. Pero no todo es ataque. Hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y que, sin embargo, marca diferencias en el fútbol actual: el trabajo sin balón. Luis Díaz es intensidad pura. Presiona, corre, incomoda la salida del rival. No desconecta. Y eso, en un equipo que quiere recuperar el control de los partidos, es oro. Porque dominar no es solo tener el balón. Es también recuperarlo rápido. Y aquí vuelvo a plantearte una reflexión importante. ¿No crees que al equipo le ha faltado precisamente esa agresividad en ciertos momentos de la temporada? Ese punto de energía que cambia la dinámica de un partido. Luis Díaz lo aporta. Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar. El Real Madrid no es un entorno fácil. Aquí cada partido es un examen. Cada decisión se analiza. Cada error se amplifica. Y eso exige una fortaleza mental que no todos los jugadores tienen. Y ahí es donde aparecen las dudas que llegan desde fuera. En Colombia, mientras muchos celebran esta posible operación, también hay voces que advierten del riesgo. Que recuerdan que en el Real Madrid no basta con rendir bien de vez en cuando. Aquí hay que ser constante. Hay que aparecer en los grandes escenarios. Y además, compartir vestuario con figuras como Vinicius o Mbappé implica asumir que el protagonismo se reparte. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Está preparado Luis Díaz para ese desafío? Desde mi punto de vista, sí. Porque no es un jugador que se esconda. Es un futbolista que asume responsabilidades, que pide el balón, que no se esconde cuando el partido se complica. Y ese carácter es fundamental en este club. Pero ahora hay que ir un paso más allá. Porque este fichaje no se puede analizar sin mirar el contexto general del equipo. La situación de Rodrygo Goes lo cambia todo. Su lesión, las dudas sobre su recuperación,
el interés creciente del Manchester City, todo apunta a que el club está valorando seriamente un cambio en esa posición. Y aquí aparece una decisión clave. Si llega una oferta importante por Rodrigo, en este contexto, ¿se debería aceptar? Es una pregunta que divide al madridismo. Porque hablamos de un jugador que ha dado mucho, pero cuyo futuro ahora mismo genera incertidumbre. Y en el Real Madrid, cuando aparece la duda, el club suele actuar. La posible llegada de Luis Díaz encaja perfectamente en esa lógica. No solo como reemplazo, sino como una apuesta por un perfil que puede ofrecer algo distinto. Más directo, más vertical, más constante en el desborde. Y eso puede marcar diferencias en partidos donde el equipo necesita romper defensas cerradas. Pero hay algo más que va más allá de lo táctico. La motivación. Luis Díaz ha dejado claro que jugar en el Real Madrid es su sueño. Y cuando un jugador llega con esa mentalidad, con esa ilusión, suele dar un plus. Porque no viene solo a jugar, viene a demostrar. Y eso, en un club como este, tiene un valor enorme. Ahora imagina el escenario completo. Un ataque con Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Luis Díaz rotando, combinando, generando peligro constante. Velocidad, desborde, capacidad de decisión. Un ataque preparado para competir contra cualquiera. Y aquí llega la gran pregunta final que define todo este debate. ¿Crees que este fichaje puede marcar una nueva etapa en el Real Madrid? Porque no estamos hablando solo de un refuerzo. Estamos hablando de una posible transformación en la forma de atacar, en la forma de competir, en la forma de afrontar los partidos grandes. Y ahora sí, quiero leerte. ¿Qué harías tú? ¿Apostarías por Luis Díaz como titular? ¿Mantendrías a Rodrigo si se recupera? ¿O crees que el equipo necesita este cambio? Déjalo en comentarios, dale me gusta, suscríbete a El Madridista y haz clic en el vídeo que tienes en pantalla. Porque lo que está pasando puede ser solo el principio de algo muy grande. Todo este movimiento apunta a algo mucho más profundo dentro del Real Madrid. No es solo una reacción a la lesión de Rodrigo Goes, ni una oportunidad de mercado que aparece de repente. Es una señal clara de que el club está preparado para tomar decisiones importantes, incluso incómodas, con tal de mantener su nivel competitivo en lo más alto. Porque en el Real Madrid no se espera a que los problemas se agraven. Se anticipan. Y la posible llegada de Luis Díaz encaja perfectamente en esa filosofía. Un jugador en plena madurez futbolística, con experiencia en grandes escenarios, con carácter competitivo y, sobre todo, con ese perfil que tanto se valora en este club, el de alguien que no se esconde cuando el balón quema. Pero hay un aspecto que todavía no hemos terminado de dimensionar. El impacto que puede tener este fichaje en la estructura del equipo. Porque cuando entra un jugador de este nivel, no solo suma, también obliga a redefinir roles, a ajustar jerarquías, a replantear dinámicas dentro del vestuario. Y aquí es donde empieza el verdadero reto. ¿Cómo se gestionan los minutos? ¿Cómo se reparte el protagonismo? ¿Cómo se mantiene el equilibrio en un ataque con tanto talento? La convivencia entre Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Luis Díaz puede ser una de las grandes claves del éxito, o uno de los mayores desafíos. Porque todos son jugadores que necesitan contacto con el balón, que buscan protagonismo, que viven del ritmo ofensivo. Y eso exige una gestión muy fina desde el banquillo. Pero también abre una puerta muy interesante. La posibilidad de tener múltiples variantes ofensivas. Partidos donde uno descanse y otro asuma el rol principal. Encuentros donde se juegue con mayor amplitud o con más presencia interior. Escenarios donde el equipo pueda adaptarse sin perder peligro. Y eso, en el fútbol actual, es una ventaja enorme. Porque los grandes títulos no se ganan solo con un plan. Se ganan con alternativas. Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar. El Real Madrid es un club que vive de la exigencia máxima. Aquí no basta con competir. Hay que ganar. Y eso implica que cada fichaje tiene que responder desde el primer momento. No hay margen para largos procesos de adaptación. No hay paciencia infinita. Y aquí vuelve a aparecer la gran incógnita. ¿Responderá Luis Díaz a ese nivel desde el primer día? Yo, sinceramente, creo que sí. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que sabe competir. Que no se arruga ante grandes escenarios. Que entiende lo que significa jugar bajo presión. Y eso le da muchas opciones de encajar rápidamente. Pero también hay que ser realistas. No todo depende de él. El contexto influye. El sistema influye. La gestión del grupo influye. Y, sobre todo,
las decisiones que tome el club en torno a la plantilla. Porque si finalmente se produce una salida de Rodrigo, el mensaje será claro: el Real Madrid apuesta por una nueva configuración ofensiva. Más directa, más vertical, más imprevisible. Y eso puede marcar el inicio de una nueva etapa. Ahora quiero plantearte una reflexión final. El Real Madrid siempre ha sabido reinventarse. Ha pasado por generaciones, por cambios, por momentos de transición, y siempre ha encontrado la forma de volver a lo más alto. Y este puede ser uno de esos momentos. Un punto de inflexión. Una oportunidad para redefinir el ataque y dar un paso más en la evolución del equipo. Y ahora sí, la decisión también está en la grada. Porque el madridismo no solo observa. El madridismo opina, exige, empuja. Así que quiero leerte. ¿Te ilusiona la llegada de Luis Díaz? ¿Crees que puede marcar diferencias en este equipo? ¿Venderías a Rodrigo si llega una gran oferta? Déjalo en comentarios, dale me gusta, suscríbete a El Madridista y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Porque lo que está a punto de pasar puede cambiarlo todo.